Hermanos, hermanas y amigos, bienvenidos a este segmento de meditación IBEFI, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es una bendición estar una vez más con ustedes en este día y para mí me da mucho gozo poder tener este contacto como cada día de toda la semana. Bueno, hoy es día martes 21 de abril del año 2020. Martes, como sabemos, de mandamientos recíprocos. Como ya hemos hablado, los mandamientos recíprocos son aquellos mandamientos que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, que tenemos que cumplir los unos con los otros. Hemos hablado de amarnos los unos a los otros, de orar los unos por los otros, de perdonarnos los unos a los otros. Hoy vamos a hablar en este día de un mandamiento recíproco igualmente importante, sobre todo para el tiempo en el cual estamos viviendo y estamos pasando. Este mandamiento recíproco es el mandamiento de animarnos los unos a los otros. Y lo encontramos en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, donde dice la palabra del Señor: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bueno, la palabra de Dios nos dice entonces que debemos animarnos unos a otros. Sobre todo, queridos hermanos, en estos tiempos que estamos pasando momentos de grande adversidad en la historia de la humanidad. Encontramos con este coronavirus, COVID-19, una tremenda enfermedad. Encontramos que muchas personas están perdiendo la vida. Encontramos mucha incertidumbre por todo lo que esto está provocando, sobre todo en la cuestión económica, la cuestión de los trabajos, de los empleos y tantas cosas que se dejan ver en torno a todo esto, que el panorama lo pinta un tanto o bastante gris y negativo. En medio de todas estas circunstancias puede haber muchas personas que se desalienten, se desanimen, y incluyendo cristianos, ¿verdad? Entonces nosotros te podemos echar mano de este mandamiento recíproco para animarnos los unos a los otros. ¿Qué significa la palabra animar? Es bien interesante, hermanos, la palabra animar. Ahora, no tengo todo el tiempo para explicar todo su trasfondo etimológico y todo esto, pero voy a ser un poco conciso, pero yo creo suficiente para poder entender. La palabra animar, para animarnos unos a otros, tiene la idea de vivificar. Quiere decir transmitir vida, transmitir alma, transmitir espíritu en aquello donde ya no hay vida, donde ya no hay espíritu, donde no hay aliento. Se transmite esa vida, se vivifica. Y entonces vuelve otra vez a alentarse, vuelve otra vez a levantarse, ¿verdad? También esta palabra me gusta mucho, de transmitir. Animar es que tú estás transmitiendo algo, transmites valor. Cuando estás animando a alguien, estás transmitiendo valor, estás transmitiendo energía, estás transmitiendo fuerza, estás dando confianza moral y espiritual. Sobre todo nosotros los cristianos, que tenemos una fe preciosa, basada en las promesas de la bendita palabra de Dios. Así de que no tenemos por qué estar totalmente desalentados y desanimados, aunque pudiera venir el desaliento y el desánimo, pero nosotros tenemos las herramientas necesarias dadas por Dios para podernos levantar y alentar y vivificar y poder salir adelante animados una vez más. Ahora, para animar a otros, si vamos a cumplir este mandamiento recíproco de animar a otros, para animar a otros, pues tiene que estar una persona animada primeramente. Si tú, hermano, hermana, vas a animar a alguien más, tú primeramente tienes que estar animado. Porque es como dice la misma palabra, ¿verdad? Un cojo, ¿cómo puede ayudar a otro cojo? Los dos van a caer.
Un ciego, ¿cómo va a guiar a otro ciego? Los dos van a tropezar. Ahora, ¿cómo un desanimado va a animar a otro desanimado? Entonces tenemos que ver que primeramente tiene que haber un animado. Entonces yo espero que tú seas esa persona animada, animado, para que puedas animar a otros, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puedo tener yo un buen ánimo? ¿Cómo me puedo animar? Ahora, hay algo que yo personalmente he descubierto, ¿verdad? De cómo mantener un buen ánimo en mi vida personal. Quiero compartirlo con ustedes y lo encuentro en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 3 y 2. Voy a leer primero el 3 y luego regresar al 2. No, me dice que debo de considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta de desmayar. Entonces, yo tengo que considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿De quién está hablando? Está hablando del Señor Jesucristo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, de mi Señor Jesucristo, que sufrió tal contradicción de pecadores. Está hablando del trayecto, del camino a la cruz del Calvario y todo lo que pasó en su obra redentora. De tal manera que cuando yo considero la obra de Cristo, lo que Él hizo por mí, oh hermanos, yo me pongo a pensar, él no se echó para atrás, Él siguió hasta adelante. O como dice Juan, cómo me gusta este versículo, Juan 13:1, cuando dice, me amó y me amó hasta el fin. Ahora, para yo agarrar este ánimo y permanecer con este ánimo, me dice el versículo 2. Quiero regresar al versículo 2, como dije hace un momento, dice, puestos los ojos en Jesús. Entonces, yo considero aquel que estuvo dispuesto a ir por mí a la cruz. Entonces, ahora yo pongo mis ojos en Jesús, que dice que es el autor y consumador de mi fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él estuvo dispuesto a darlo todo por mí. Y si hay alguien que estuvo dispuesto a darlo todo por mí, eso me anima. Y mi Cristo lo dio todo por mí. Y entonces, al estar yo animado, entonces yo puedo animar también a otros. Y si tú estás animado, ¿verdad? Tú también puedes animar a otros. En el libro de Filipenses, también capítulo 1, versículo 14, nos habla que los hermanos cobraron ánimo en el Señor para poder predicar la palabra y para poder ser de bendición a otros, para seguir predicando el Evangelio. Entonces, necesitamos entonces nosotros animarnos en el Señor, que nuestro ánimo venga del Señor. Ahora, si tu ánimo, mi ánimo, viene de cualquier otra cosa, puede ser que nuestro ánimo se desinfle, puede ser que nuestro ánimo se desaparezca, pero cuando tu ánimo viene del Señor, de aquel que estuvo dispuesto a darlo todo por ti, a entregarlo todo por ti y todo por mí, tu ánimo no va a desaparecer. Tú vas a levantarte en el nombre del Señor, porque la obra de Cristo te transmite fuerza, energía, valor, te vivifica, ¿verdad? Te da confianza moral y espiritual. ¿Para qué? Para que tú puedas también animar a otras personas que pudieran estar desanimadas. Ahora, nuestro ánimo viene entonces del Señor. Quiero en esta mañana, para terminar, piensa y busca a alguien. Piensa en alguien, busca a alguien que pudiera estar desanimado. Hoy en día hay muchas circunstancias que pudieran producir este desánimo en nuestra vida. Piensa en alguien, busca a alguien al cual tú pudieras ir para animarlo. En 1 Tesalonicenses 5:14 también dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Lo dice, que alentéis a los de poco ánimo. Puede haber que hay algunos hermanos que hoy tienen poco ánimo, pero tú, con el ánimo del Señor, ¿verdad? Cobrando ánimo en el Señor, con el ánimo que Dios te da, tú puedes ir para alentar a los de poco ánimo. Una llamadita, una palabra de aliento, un detalle, algo. Particularmente, a mí me anima también
el hecho, por ejemplo, cuando el pastor Pisano o algún otro pastor me llama y me dice, pastor, estamos orando por usted. Y yo agradezco mucho esto. Y queridos hermanos, también puedes llamar a alguien y decir, estamos orando por ti. Estamos poniéndote en las manos de Dios. Posiblemente una visitadita en la medida que se pueda. Hoy no se puede, como antes hemos podido, pero en la medida que se vaya pudiendo hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a animar a alguien más. Vamos a animarnos unos a otros. ¿Y sabes qué? Hoy en día yo quiero animarte a ti, porque posiblemente mañana tú me animes a mí. Así de que, y cumplamos este mandamiento recíproco, animarnos los unos a los otros. Querido hermano, que Dios te bendiga. Así de que, ánimo, levántate y vamos a animar a otros que están desalentados o de poco ánimo. Nos miramos mañana miércoles de refrigerio espiritual. Por lo tanto, que Dios te bendiga, les amo del Señor y hasta mañana, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza.